Hola, te doy la bienvenida a esta lección del curso de Mautic de Web Empresa. Abordamos la integración de Mautic con una instalación de WordPress usando el plugin oficial WP Mautic. Este plugin lo encuentras disponible en el directorio oficial de plugins de WordPress. Es gratuito y está desarrollado por la comunidad de Mautic. Cabe decir que es un plugin sencillo que te permite integrar una instalación de WordPress en Mautic para capturar leads, es decir, visitas y contactos, y traquear sus acciones dentro de la plataforma y traquear o registrar sus acciones dentro del sitio web para posteriormente pasar esos datos a Mautic y segmentar, enviar campañas, etc. Es importante cuando se instala este tipo de plugins verificar que está instalado correctamente y que el script de seguimiento queda integrado en la página, y luego verificar mediante pruebas que esta integración funciona, es decir, que Mautic consigue conectar con el sitio y recibir datos. Lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin en la instalación de WordPress que tenemos para el efecto. Es un sitio web WordPress recién instalado, normal, pero bueno, podría ser una página en producción con cientos o miles de artículos de blog o de productos de una tienda de WooCommerce, lo que corresponda. Importante siempre antes de instalar plugins es realizar una copia de seguridad rápida a través de lo que te ofrezca tu proveedor de hosting, o mejor utilizando un plugin de copias de seguridad bajo demanda. Nos vamos al apartado de plugins y hacemos clic aquí en añadir nuevo, buscamos WP Mautic, una vez localizado hacemos clic en instalar y activar. Antes de verificar que queda integrado en la instalación de WordPress, nos vamos a ajustes, WP Mautic, y lo primero que nos pide es la URL de la instalación de Mautic, es decir, la URL que utilizamos habitualmente para gestionar Mautic. Le pasamos el parámetro, si lo tienes en una carpeta tienes que indicar también la carpeta. Y luego nos pregunta dónde queremos ubicar el script de seguimiento de Mautic, en la cabecera, en WP Head, o en el footer, en el pie, o no realizar seguimiento de visitante al renderizar página. Nos interesa de todo esto la primera, el head. A pesar de que el sentido común diría que lo ideal sería instalarlo en el footer, relegar la carga de este script al pie de página, al footer, para que la página no tarde más en cargar. En este caso, para Mautic sería un inconveniente porque el tracking de visitas o de contactos no sería fiable, no sería 100% fiable, y probablemente no se registrarían muchos de los valores o de los datos de visitas. Entonces tampoco es un script pesado, no debería generar problemas de carga adicionales, y lo vamos a dejar activado en la cabecera, en el head. Vamos a activar la imagen de seguimiento y el seguimiento de información de usuarios registrados. Luego nos indica aquí que puedes utilizar códigos cortos o shortcut para formularios o para entradas en el sitio web. Importante que veas la documentación del plugin y bueno, otros accesos del soporte de Mautic, etc. Una vez realizado esto, guardamos los cambios. Ahora vamos a verificar en el sitio web si tenemos el script cargado ya en el head para que traquee una vez que lo integremos con la instalación de Mautic. Esto lo hacemos botón derecho, ver código fuente de la página, y si vamos al plugin vemos que aquí nos habla del script que carga la función esta, y hay un valor que nos interesa que es el Mautic Tracking Object, que lo vamos a copiar y vamos a hacer una búsqueda en el sitio web, aquí en el código fuente, control F, y buscamos a ver si ese código se ha insertado. No nos lo muestra porque no habíamos recargado la página, entonces no está todavía reconocido el código. Una vez que recarguemos la página, si vamos otra vez a ver código fuente y hacemos un control F y buscamos el código, vemos que ya lo ha integrado aquí. Ya tenemos aquí el script cargado, lo que quiere decir que esta instalación de WordPress ya está en disposición de enviar tracking de visitas a Mautic. Ahora solo falta decirle a Mautic que autorice a este sitio web a enviar contenidos de tracking de visitas, etcétera, a Mautic. En Mautic tenemos que ir aquí al icono de la rueda dentada. Recuerda que también lo puedes abrir con la combinación de teclas Shift flecha derecha. Nos vamos a configuración y hay que configurar CORS. Si no sabes lo que es configurar CORS o no lo recuerdas, te recomiendo consultar la lección de la configuración de CORS en Mautic. Nos venimos aquí al apartado de CORS y aquí donde dice dominios válidos, desplegamos un poco esto para ver mejor, y aquí tenemos que añadir la URL si se trata de un sitio web diferente a estos. Si el sitio ya es uno de los que tenías añadidos, pues no tienes que hacer nada. En este caso, como es un sitio web nuevo que estamos usando exclusivamente para traquear, vamos a añadirlo
Aquí después, uno por línea, añadimos la URL del sitio de la instalación de WordPress donde tenemos el plugin WP Mautic para conectarlo con Mautic. Una vez que hemos añadido esta URL en CORS, aplicamos o guardamos y cerramos, es decir, dejamos los cambios ya en funcionamiento, y a partir de este momento CORS sí validará la información procedente de este sitio web para que pueda enviar datos de visitas y de contactos. Ahora solo falta verificar que esto realmente funciona, que la integración va a funcionar y que Mautic va a recibir datos de esta instalación de WordPress cada vez que haya visitas que visiten ese sitio, etc. Bueno, vamos a verificar cómo. Si vamos a contactos, aquí tenemos activadas las visitas anónimas ahora mismo. Si desactivamos aquí en este icono, se ven las visitas reconocidas, es decir, las de contactos reconocidos que tienen correo electrónico de contacto y Mautic los tiene identificados. Si queremos ver visitas que pasan por el sitio web pero que no dejan datos de contacto, hacemos clic en el icono este, anónimos, y vemos las IPs. Vemos que la última es de ayer, con lo cual ahora mismo no tenemos tráfico todavía de ese sitio. ¿Cómo tenemos tráfico? Bueno, principalmente gracias a las tareas cron. Si no tienes claro qué son las tareas cron, te recomiendo consultar la lección de tareas cron en Mautic. Estas tareas cron lo que van a hacer es sincronizar datos de la instalación de WordPress con Mautic para que se consulte la base de datos y esos datos pasen a formar parte de Mautic a modo de registros, de direcciones, de contactos, de tracking de la visita de un usuario, etc. Vamos a verificar que esto funciona y que aquí recibimos datos nuevos procedentes de este nuevo sitio web. Este es el sitio, lo recargamos, vamos a hacer visita, vamos aquí a este artículo, vemos el artículo, volvemos a la portada del sitio web y aquí ya hemos realizado una visita. Ha habido tracking de un visitante. Si venimos a Mautic de nuevo, deberíamos esperar a que el cron se ejecute. Cada X minutos se ejecuta el cron que actualiza este tipo de información y lo que tendríamos que hacer es recargar esta pantalla para ver si ya registra nuevos datos. Si no registra datos, hay que esperar a que el cron se ejecute pues cada 4 o 5 minutos dependiendo del tiempo establecido en el cron. Cabe destacar que aquí, por ejemplo, la última gráfica de visita registrada es de estas fechas, del día 6 de febrero, y no tenemos tracking actual en la gráfica de visitas. Esto debería de actualizarse con un movimiento pequeño, dependiendo de la cantidad de tráfico, evidentemente, con las nuevas visitas. Volvemos pues a contactos y ya vemos que hoy ha registrado esta visita. Podemos hacer clic en la IP y vemos el tracking que Mautic ya ha recabado de esta visita. Sigue siendo un contacto anónimo porque no tenemos datos de contacto de correo electrónico principalmente, con lo cual Mautic no lo considera un contacto viable para campañas. Simplemente es una visita que ha pasado por el sitio web que podría servir para campañas de push en pantalla si el usuario aceptase recibir notificaciones de ese sitio web integrando un push en el navegador, en el sitio web, o a través de otros procedimientos como pop-ups y demás. Vemos que el usuario fue detectado visitando la URL del sitio donde acabamos de instalar el plugin WP Mautic y que estuvo visitando la portada y luego visitó este artículo concreto del blog y volvió a la portada. Es decir, ya está registrando tráfico procedente del sitio web que acabamos de integrar con el plugin WP Mautic de WordPress. Si volvemos al escritorio, adicionalmente aquí podríamos crear, por ejemplo, ahora para este WordPress un segmento que recopile visitas a este sitio web, tal cual, de visitantes anónimos, no hay problema. Vamos a crear un segmento para que vaya recopilando datos de esta información. Si bien aquí estamos viendo la integración del plugin WP Mautic en WordPress para contactar con Mautic y que le pase información, al final los segmentos, las campañas son tareas circulares, es decir, unas dependen de otras para que podamos ir viendo resultados. Por ese motivo no es una explicación lineal de cómo se instala un plugin y cómo se activa y cómo se contacta con Mautic. Hay otros factores intermedios como los segmentos y otras cuestiones que son necesarios abordar para que entiendas el conjunto del funcionamiento de Mautic. Entonces vamos a Mautic, a segmentos, y vamos a crear un segmento para esta ocasión.
Para crear el segmento vamos a ir aquí a donde dice nuevo, le vamos a poner un nombre al segmento, yo le llamo blog WP Mautic visitantes, es decir, visitantes del sitio web de WP Mautic donde hemos instalado el plugin que pasan por el blog. Bueno, que pasan por el sitio web en realidad. El public name le indico el mismo y le pongo una descripción. Es importante siempre en los segmentos poner descripciones porque cuando tengas muchos probablemente termines no acordándote qué hace tal o cual segmento, si no tendrás que estar editándolos y mirando los filtros para ver lo que hacen. Entonces le vamos a poner una descripción que diga que este segmento es para traquear a los usuarios que visitan el blog de la web WordPress con el plugin WP Mautic. El alias lo dejamos vacío porque lo va a colocar él automáticamente. Es un segmento público y quedará publicado sin categoría porque no hace falta. Vamos a filtros, que es la parte importante, y vamos a crear un filtro para email. Es decir, le vamos a decir que este segmento, para recopilar datos, lo primero que tiene que comprobar es que el email, el campo email, no existe, es decir, es igual a vacío, lo que sería una visita que no ha aportado su email, con lo cual este segmento solo va a traquear visitantes, no contactos identificados. Y además le vamos a decir, buscamos por URL visitada, y le vamos a decir que contenga la URL del sitio que hemos integrado con el plugin WP Mautic. Entonces, este es el filtro condicional. Tiene que cumplir la condición de que el campo email esté vacío y además que haya visitado esta URL. Cumpliendo estas dos condiciones, Mautic leerá esos datos y los pasará a la base de datos de Mautic a los apartados que correspondan. Guardamos y cerramos. Y si volvemos aquí a segmentos, ya tenemos aquí el segmento creado. A partir de aquí, este segmento empezará a recopilar datos de los contactos y teniendo en cuenta que este segmento solo se actualiza cuando la tarea cron se ejecute y pase datos a este segmento de los contactos detectados en la página web. De momento no hay contactos y bueno, poco a poco es cuestión de ir viendo el tráfico que tenga el sitio web y de que se cumplan estos condicionales del filtro de este segmento para que se empiecen a recopilar datos aquí, pues igual que aquí otros pues ya tienen 4 contactos, 12 contactos, 8 contactos, 3 contactos, etcétera, etcétera. Recargamos de nuevo el apartado de segmentos y vemos que ya tenemos aquí un contacto. Es decir, el segmento está funcionando, la integración del sitio web a través del plugin WP Mautic es correcta y ya estamos en disposición de ir capturando datos. A partir de ahora entraría este sitio en la fase de crear elementos en el sitio web de atracción para capturar leads que entreguen datos y a partir de ahí pasen a Mautic y de ahí a los segmentos y de ahí a los embudos de venta o de conversión y campañas. Si hacemos clic aquí en ver un contacto, no vemos ninguno porque es un contacto no identificado. Aquí primero siempre se muestran los contactos identificados, con lo cual tendríamos que activar la opción anónimo. Y aquí vemos el dato del contacto identificado hoy en Mautic como anónimo, pero que ya ha sido segmentado. Ya le he colocado el segmento al que va a corresponder de momento este visitante y en este segmento se quedará mientras no se identifique y aporte un correo electrónico y otros datos adicionales y a partir de ahí Mautic podríamos ya trabajar para que le saque de este segmento y lo pase al segmento pues de blog WP Mautic contactos. Es decir, contactos ya reconocidos que visitan el blog de Mautic. Y de esta manera tan sencilla se puede utilizar esta integración por medio del plugin oficial de Mautic para WordPress, que si bien es bastante sencillo, bueno, permite para sitios sencillitos pues hacer una integración rápida para ir capturando datos. Si tienes un sitio más complejo, sobre todo una tienda WooCommerce y demás, probablemente no sea la solución mejor para granular esas capturas de datos y segmentar de una manera más eficiente, pero eso lo abordamos en otra lección. Hasta aquí esta lección, nos vemos en la próxima lección.